Buenas tardes, jóvenes. Este día vamos a explicar las figuras literarias. Vamos a ver la siguiente clase con detenimiento. Presten mucha atención porque al final hay unos ejercicios que va a tener que solucionar. Primer punto, tenemos la definición, donde se dice que son giros que se emplean para embellecer el discurso, especialmente dentro de la literatura y de la oratoria. Hoy veremos 6 figuras: la diáfora, la perífrasis, la antonomasia, la hipérbole, el pleonasmo, la sinonimia, el epíteto y la gradación. Tengamos presente que las figuras literarias también son de uso coloquial o son de uso dentro del desempeño que nosotros llevamos cotidianamente dentro de nuestro hogar o con nuestros amigos. Y ya veremos algunos aspectos. Para comenzar, tenemos 2 figuras, comenzando por la diáfora, la cual también es llamada antanaclasis o equívoco. La diáfora es una figura que utiliza una misma palabra con 2 matices diferentes dentro de una oración. Veamos el ejemplo. La muy lista me dio una lista con deberes y obligaciones. ¿Cuál será la palabra aquí que estamos utilizando con 2 matices? La palabra lista. En primer lugar, la palabra lista retoma el significado de un calificativo hacia una persona astuta. Y en segundo lugar, la palabra lista está siendo utilizada como la recopilación de deberes u obligaciones escritos en papel. Veamos el segundo ejemplo. Soltó la cuerda y le dio cuerda al reloj. ¿Cuál es la palabra que tiene 2 matices acá? La palabra cuerda. En primer lugar, la palabra cuerda está siendo utilizada como la definición de un grupo de hilos retorcidos que forman un solo cuerpo, a lo cual nosotros le llamamos lazo. Y en segundo lugar, está utilizando como un mecanismo que sirve para darle cuerda a un reloj. La segunda figura, la perífrasis o circunloquio. ¿En qué consiste? En utilizar de manera abusiva más palabras de las necesarias para expresar algo. Tenemos 4 ejemplos. Veamos el ejemplo marcado en rojo. Se echó a llorar cuando supo que no aprobó el examen, cuando sería mucho más fácil decir lloró cuando supo que no aprobó el examen. Como siguiente figura tenemos la antonomasia, que consiste en la sustitución de un nombre propio por una expresión universalmente conocida o también localmente. En el primer ejemplo dice, la ciudad eterna por Roma. Quiere decir que el nombre propio es Roma, pero la expresión con la cual también se reconoce que están hablando de Roma es la ciudad eterna. En el segundo ejemplo tenemos la referencia que se le da a Atila. Cuando se dice el azote de Dios, fue una forma en que era reconocido Atila. ¿Por qué? Porque era el rey de los hunos y cristianamente fueron considerados como despiadados y criminales. Es decir, era una exageración, pero que en ese momento se asentaba como cierta por su fiereza. En el punto número 3, donde dice el bardo, se hace referencia a William Shakespeare, un gran escritor de la época. Siguiente figura, la hipérbole. Escuche muy bien, hipérbole, no es hiperbole, es hipérbole. Miren dónde lleva la tilde. Comencemos. La hipérbole es una figura retórica que consiste ¿en qué? En exagerar la realidad. Veamos los ejemplos. Es una de las figuras más fáciles que tenemos en este conteo. Número 1. Eres más lento que una tortuga. Realmente nadie es más lento que una tortuga, pero es una forma de decir que una persona es bastante despaciosa o simplemente lenta. Segundo, llueve a cántaros. Es una forma de expresar que está lloviendo bastante fuerte. Y número 3, tengo tanto sueño que podría quedarme dormido aquí de pie. Es una exageración. Otro ejemplo podría ser, les he dicho 1.000.000 de veces que no me manden la tarea sin la carátula. Realmente no se ha dicho 1.000.000 de veces, pero hace alusión a que se les ha dicho bastantes veces. La sinonimia es una figura retórica que consiste en acumular reiteradamente sinónimos, cuyo objetivo es aumentar
la descripción de lo que se está diciendo. ¿Qué es un sinónimo? Un sinónimo son diferentes palabras que significan lo mismo. Un ejemplo entre pelo y cabello son palabras sinónimas. Veamos los ejemplos. Número 1, mentiras. No tengo ni dudas, ni celos, ni inquietud, ni angustia, ni penas, ni anhelos. Todas esas palabras marcadas en rojo son sinónimos. Número 2, cuando se toca con las manos el vacío y el hueco. Vacío y hueco son palabras sinónimas. Es decir, la sinonimia consiste en acumular o poner más de 2 sinónimos para dar a entender algo. Siguiente figura. Pleonasmo, batología o redundancia. ¿En qué consiste esta figura? En utilizar intencionalmente palabras innecesarias que no añaden nada nuevo a la comprensión del mensaje. Esas palabras son prescindibles. ¿Qué quiere decir? Que esas palabras se pueden quitar. Veamos los ejemplos. Lo he pintado con mis propias manos. Con decir lo he pintado, se entiende que lo he hecho yo. No es necesario decir con mis propias manos. Segundo ejemplo. Salga afuera inmediatamente. El pleonasmo acá es afuera. Con decir salga ya se sabe que es hacia afuera. Tercer ejemplo. Se lo vuelvo a repetir por última vez. Cuando uno repite, ya se sabe que lo está volviendo a hacer. Por lo tanto, se lo vuelvo a es el pleonasmo que puede ser prescindible. Sigamos. Siguiente figura. El epíteto. El epíteto es una figura que consiste en ¿qué? Fijémonos bien en este detalle. En el uso de adjetivos innecesarios. Fíjense que no es cualquier palabra, son adjetivos innecesarios que no nos sirven para nada en la información que vamos a dar. Veamos el ejemplo. La noche oscura del alma. ¿Cuál será el epíteto acá? El epíteto será oscura. ¿Por qué? Porque ya se sabe que la noche es oscura. No tiene que decirlo. Entonces, es un adjetivo que está de más. Veamos la siguiente. La fría nieve de tus brazos. ¿Cuál será el epíteto acá? Aquí se está marcado con rojo. Es fría. ¿Por qué? Porque fría es el calificativo de nieve. Por lo tanto, es un adjetivo. Y eso está de más porque ya se sabe que la nieve es fría. Veamos lo siguiente. ¿Dónde está la miel dulce de tus ojos? ¿Cuál será el epíteto? Es dulce. ¿Por qué? Porque dulce es el calificativo de miel, es el adjetivo de miel. Pero con decir la palabra miel ya se sabe que es dulce. ¿Cuál podría ser otro ejemplo? Tu roja sangre. ¿Por qué sería allí un ejemplo? Porque roja es el calificativo de sangre. Con decir sangre ya se sabe que es roja. Vamos a la figura final, la gradación. Es una figura que consiste en ordenar una serie de palabras de mayor a menor o de menor a mayor. Veamos el ejemplo. La cuenta de las horas y los días, de semanas y meses los engaños, de los años y siglos las porfías. No te han de mejorar los desengaños, porque no han de vencer las ansias mías. Horas, días, semanas, meses y años. Si nos fijamos aquí, hay varias palabras que van en orden y que tienen relación. ¿Cuáles serían? Serían horas, días, semanas, meses y años. ¿En qué orden hasta acá? ¿Descendente o ascendente? Veamos. Comienza por horas, luego los días, luego las semanas, luego los meses y luego los años. Por lo tanto, está en orden ascendente, es decir, de menor a mayor. También podríamos poner el ejemplo al revés. Veamos. Si trabajamos el ejemplo de forma descendente, entonces quedaría así. La cuenta de los años y los meses,
de días y horas los engaños, de los siglos y años las porfías. No te han de mejorar los desengaños, porque no han de vencer las ansias mías. Años, meses, semanas, días y horas. Y para finalizar tenemos la aplicación de la temática vista. Es decir, se le presentan 16 ejercicios a los cuales usted le va a colocar qué tipo de figura es. ¿Cómo lo va a hacer? Lo va a trasladar a su cuaderno en una sola página, que le quepa, por favor, de preferencia en una sola página, y entre paréntesis me va a colocar el nombre de la figura que le corresponde. No me utilice lapicero rojo, utilíceme solamente azul y negro. Le toma las capturas y me lo envía por Classroom o por WhatsApp.